¿Cómo están, queridos hermanos? Una vez más, saludarles en este día, decirle que les extrañamos, que desearíamos estar más cerca, pero bueno, gracias a la tecnología también podemos estar a través de este video. Quisiera saludar y bueno, dentro de todo también no podemos dejar de hablar de la situación que estamos viviendo, esta crisis a causa de esta pandemia que está viviendo el mundo entero. Sabemos que el mundo ha cambiado, ya los tiempos no son normales, son otros tiempos, estamos viviendo tiempos más difíciles y esto no solo está ocurriendo en nuestra nación, sino que en el mundo entero. Y es por eso que también en este tiempo de crisis debemos, bueno, hacernos algunas preguntas. Yo creo que muchos de nosotros las hemos hecho, estas preguntas. No sabemos cómo o cuándo va a terminar esta crisis, no sabemos qué va a pasar con nuestros trabajos, por ejemplo, aquellos que trabajamos en una empresa, que somos dependientes, no sabemos hasta cuándo vamos a conservar nuestros trabajos, no sabemos cómo van a andar nuestros trabajos, aquellos que son independientes también, no sabemos cómo van a estar los próximos meses, las ventas, hay tantas interrogantes, ¿verdad?, que tenemos como personas, que es normal que las tengamos. Y es por eso que también en estos tiempos de crisis, como como personas, como creyentes también, que somos personas que hemos creído en Dios, que nos va a sustentar, que nos va a ayudar, también tenemos que tomar decisiones. También tenemos que ser personas que seamos sabias y tomar buenas decisiones en este tiempo de crisis. Por eso que es bueno que podamos saber cómo manejar nuestras finanzas. Es importante eso. Yo más que un sermón el día de hoy quiero darle una enseñanza, entregar una enseñanza práctica con respecto a las finanzas porque este es un tiempo en que debemos saber manejar, ¿no es cierto?, los recursos, saberlos manejar. Las crisis se producen muchas veces en nuestras vidas porque no estamos preparados para una crisis. Yo creo que muchos de nosotros no estábamos preparados. Veíamos las crisis de otras naciones cercanas, cómo lo estaban pasando, y nos lamentábamos, y como que no pensábamos que nos podía tocar a nosotros. Y ahora nosotros estamos viviendo esta crisis. Y es por lo mismo que debemos tomar buenas decisiones y administrar de la mejor manera, ¿no es cierto?, nuestras finanzas. Eh, Porque es algo que nos está afectando a todos nosotros acá en Chile, ¿verdad? Es un tiempo en que debemos, ¿no es cierto?, tener alguna actitud o, o usar algunos atributos que deben estar en nosotros, cosas que la palabra del Señor nos ha enseñado. Por ejemplo, ser resiliente a la adversidad, ¿verdad? Poder sobreponernos a esta adversidad. Y sabemos que el Señor nos ayuda también en eso. El Señor dice que no nos va a dar una prueba más grande que la que podamos soportar. Pero tenemos que aplicar sabiduría, ¿verdad? Practicar una actitud de adaptación a esta situación. Ya este día o estos tiempos ya no son como hace 2 años atrás, un año atrás, que estábamos viendo normalmente una economía que era relativamente estable, pero ya no, los tiempos no son los mismos. Entonces debemos adaptarnos a estos tiempos. Otra actitud que debe haber en nosotros es humildad. Tenemos que ser humildes para enfrentar, para a lo mejor tomar esto con humildad delante de las demás personas y delante del Señor también. También debemos tener una actitud de mirar a nuestro alrededor, de ver también las necesidades de los demás, ver cómo está mi vecino, cómo está mi amigo, cómo está mi hermano en la iglesia, cómo lo están pasando. No solo encerrarnos y con tantas de estas noticias negativas que nos llegan, que nos bombardean, a veces estamos tan preocupados por lo que está pasando, viendo tantas noticias que de repente igual nos encerramos en nosotros mismos y nos deprimimos. Y eso no está bien, tenemos que mirar hacia afuera, tenemos que mirar hacia las demás personas. Es importante tener esta actitud en cada uno de nosotros. Por eso que debemos prepararnos para esta crisis y como familia asumir el reto que estamos viviendo una crisis económica y que va a ser a lo mejor más adelante un poco más complicado. Y es por eso que debemos conversar en familia, tener estas conversaciones de hacerle entender, de poder enseñarle a nuestros hijos que van a ser tiempos distintos, no esconder esta situación como que nada ha pasado, porque a veces queremos como esconder a la familia, a los hijos, que estamos bien, que no está pasando nada grave. Pero lo que está pasando es complicado. Y debemos enseñarle, claro, que a su medida, no tampoco tirarle toda esta situación a los niños que no lo van a entender, pero decirles son tiempos distintos en donde vamos a tener que hacer algunos ajustes, vamos a tener que tomar algunas decisiones, algunas cosas van a cambiar. Es importante tomar acuerdos como familia, en donde también debemos, ¿cómo se llama?,
tomar ejemplos de la Biblia, de personas que también sufrieron crisis, que tuvieron que tomar decisiones, como Abraham, por ejemplo. Abraham fue una persona que también con su familia tuvieron que asumir una crisis, tuvieron que viajar a Egipto en un tiempo de hambruna para poder buscar, ¿no es cierto?, suplir esa necesidad. Y otra historia muy linda que hay, que es la historia de Ruth y Noemí, ¿verdad? Donde Noemí decide volver a la tierra de su familia, a la tierra de sus padres, saliendo de la tierra de la desesperanza. Ella estaba en Moab, para aquellos que no conocen la historia, pero ella estaba en Moab, en otra tierra que no era la tierra de su ancestro, por decirlo así, y toma la decisión, ¿no es cierto?, de una estrategia de volver a la tierra de la esperanza, de la paz. Belén le llamaban la casa del pan, en donde había, ¿no es cierto?, el sustento, donde se decía que el Señor había visitado esa tierra. Entonces ella tomó una decisión, una estrategia de volver, ¿verdad?, a la tierra de sus padres. Perdón, que se está apagando la cámara. Entonces, hay ejemplos de personas que han tenido que asumir crisis como la que estamos asumiendo nosotros. Y a través de esta crisis, ¿no es cierto?, también es el tiempo de volcarnos a Dios y de pedirle sabiduría para hacer todas estas cosas, para enfrentar esta situación difícil. Es por eso que, así como estos hombres de la Biblia, y hay muchos más que en algún momento tuvieron que enfrentar crisis, como por ejemplo José también, ¿verdad? José también tuvo que enfrentar una crisis. Sabemos que él fue usado por el Señor a través de sueños, y a través de esto a él le dieron, ¿no es cierto?, la facultad de tomar decisiones, de un poco estar en la parte, digamos, de gobierno de Egipto, en donde él, a través de un sueño, pudo entender de que venía una crisis, que venía una hambruna, y a través de eso él, ¿qué hizo? Se preparó, guardó, ahorró como se dice, para las vacas flacas. Y así también tenemos que hacerlo nosotros. Todavía es tiempo de usar esta estrategia del ahorro, de como familia empezar a ahorrar, de empezar a guardar, a tomar, a ser previsores. Muchas veces nos cuesta esto, pero debemos hacerlo, hermano. Y muchos dirán, pero es que estos tiempos tan difíciles ya no se puede ahorrar. Mire, si uno hace un esfuerzo puede hacerlo, de a poquito puede ir ahorrando. A lo mejor no ahorrar de los recursos, del dinero, del sueldo que usted reciba, pero puede ahorrar en las cosas de la casa. A veces compramos cosas que son innecesarias. Es por eso que tenemos que tener una mentalidad de ahorro. Son tiempos distintos en donde debemos aplicar más esta mentalidad del ahorro, en donde también tenemos que sustentarnos en 4 pilares fundamentales. ¿Cómo podemos ahorrar? Mire, fundamentando en estos 4 pilares, que son mantener o darle prioridad a los servicios básicos: luz, agua, ¿no es cierto?, gas, las cosas básicas del hogar. También priorizar en la alimentación. Sabemos que es un tiempo incluso que ha habido como un poco de escasez, porque toda la gente se volcó a comprar como locos alimentos. No es así tampoco, debemos también ir comprando lo que realmente necesitamos. Eso también es ahorrar. Eh, Tomar una buena decisión en cada compra que hagamos, en cada decisión de compra que nosotros queramos hacer. Eso es súper importante, hermano, tener también una mentalidad para hacer un presupuesto mensual, aunque a veces nos cuesta entender esto, pero debemos hacer un presupuesto en donde debemos decir: yo tengo tanto dinero para, para el mes, y ese dinero lo voy a destinar una parte para esto, una parte para esto otro, cosas que son fundamentales. ¿Para qué, hermanos? Para que en algún momento no digamos nosotros: ¿y dónde, en qué invertí mi dinero? ¿En qué gasté este dinero? Muchas veces nos pasa esto. Es por eso que yo con un presupuesto decido dónde ir y dónde invertir el dinero, dónde hacer, ¿no es cierto?, la inversión del dinero. Eso se hace a través de una planificación de gastos mensuales. Yo no sé cuáles son los suyos, pero básicamente casi todos tenemos, como le decía, los gastos comunes, medicamentos, cosas que son prioridad. En este tiempo debemos velar por las prioridades. Sabemos que muchos de nosotros vamos a lo mejor a bajar nuestro presupuesto, nuestros ingresos, perdón, van a bajar nuestros ingresos, entonces nuestro presupuesto va a ser más acotado. Y es por eso que tenemos que aplicar esta estrategia de ahorrar. Y también en este tiempo eh, también tenemos que pensar en los demás. Hemos estado hablando mucho de esto, los devocionales. La semana pasada
la pastora ahí pidió a algunos hermanos que hicieran devocional y que fueran en relación al tema de dar, de poder a dar a los demás. Y eso también es importante, hermano, que en este tiempo no nos encerremos en nosotros mismos, en lo que yo estoy viviendo, en mi necesidad, sino que miremos por los demás, porque sabemos que el Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro sustento. Y quiero, antes de terminar, poder leer un texto donde la primera iglesia, la iglesia primitiva, también entró en un periodo de crisis. Como le digo, siempre han habido crisis. Y en el capítulo 11 de Hechos, dice así la palabra del Señor. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendrá o que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto lo hicieron, enviándolo a los ancianos por la mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Entonces, mire, la iglesia en el primer siglo, cuando recién se estaba iniciando la iglesia de Cristo, también hubo una crisis económica, una crisis, un problema ahí que tuvieron que enfrentar los discípulos. Pero ¿qué decidieron ellos? Dentro de lo poco, lo que tenían, decidieron ir en socorro de otros, ir en socorro de su hermandad, de sus hermanos de la iglesia. Entonces, este tiempo también es un tiempo para dar testimonio como iglesia, para compartir de lo que tenemos, no de lo que no tenemos, de lo que nosotros tengamos, poder compartir con otros, preocuparnos, ¿no es cierto?, de los demás. Así como lo hizo en su momento, ¿no es cierto?, Noemí le dio ejemplo de fe a su nuera, ¿no es cierto?, para que ella entendiera que ella confiaba en Dios. Y este es un tiempo también que como iglesia debemos dar testimonio de que confiamos en Dios. Dice la palabra y dice el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Debemos seguir confiando en Él. Si el Señor alimenta a los pájaros, si alimenta, ¿no es cierto?, a las aves en el campo, ¿cuánto más, dice la palabra, nos va a alimentar a nosotros? El Señor siempre está, el Señor es nuestro socorro. Y debemos seguir confiando en ello, pero también, como dice esta enseñanza, o esta enseñanza práctica del día de hoy, apliquemos estrategias, hermano. Seamos sabios, que el Señor nos dé sabiduría para aplicar estrategias para enfrentar esta crisis. Y que sigamos confiando en Dios. Él es nuestro socorro. Él es nuestro ayudador. Dice que Él venció, ¿no es cierto?, al mundo y Él está siempre con nosotros. Así que quiero darle un abrazo, que esta pequeña enseñanza pueda estar ahí en sus corazones y en sus mentes. Y recuerde que el Señor nunca nos ha dejado y nunca nos dejará. Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Que el Señor les bendiga. Un abrazo. Les amo en el Señor. Chao. Nos estaremos viendo pronto. Amén.